Buenos días, que Dios les bendiga. Por favor, les pido que todos juntos hagamos una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y pedirle a Dios la ayuda nuevamente. Señor Jesús, gracias Señor, porque nuevamente podemos estar delante de ti. Reconocemos, Señor, la gran necesidad que tenemos de ti. Reconocemos que cada día, Señor, que pasa toma más valor aquella palabra que tú decías, que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, de verdad que lo entendemos, porque es verdad, Señor. Es verdad, necesitamos que tú nos alimentes, necesitamos que tú nos bendigas, Señor, en este día, Señor. Y yo te ruego, Señor, que así sea, que nos vengas a bendecir a todos y a cada uno de los presentes con tu palabra y con tu buen espíritu, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos a ti. Amén, Señor. Amén. Creo que cerramos ya el paréntesis de la semana pasada y continuamos con estas enseñanzas que tienen que ver con las doctrinas, esas doctrinas básicas de la salvación, las cuales nos menciona la palabra de Dios. Y bueno, vamos hoy a tocar el tema de qué es la verdadera justificación, bíblicamente hablando. Y bueno, en primer lugar, pues debemos entender que cuando una persona se arrepiente, esta persona pues va a recibir la gracia o lo que se conoce como la misericordia o perdón de Dios. Y obviamente esto del perdón y de la gracia por parte de Dios hacia nuestras personas, pudiera ser que en el momento cualquier persona diga, pues bueno, ¿y a mí de qué me sirve obtener el perdón o la gracia por parte de Dios? Quizá ahorita en el momento, pues no, porque es como cuando una persona no lo ha requerido la justicia, no lo ha requerido la autoridad, porque quizá en el momento, pues, aunque haya cometido un delito, pues no lo está requiriendo la autoridad, quizá porque la autoridad lo ignora o por cuestiones de, no sé, de tiempo, etcétera. Y bueno, pero cuando a una persona la requiere una autoridad por haber cometido un delito, pues obviamente la persona, ¿qué es lo que busca? Pues rápidamente buscará a través de diversos medios, entre ellos un abogado, testigos, etcétera, testimonios, buscará ser justificado ante la autoridad. Y bueno, en el momento en que la autoridad lo requiere y aparte de requerirlo, pues puede venir una sentencia a su vida si esta persona no muestra que es inocente, pues esta persona se va a ver en aprietos. Y bueno, ahorita nosotros estamos en este momento, gracias a Dios, pues tranquilos. Dios ahorita no nos está llamando a cuentas, pero podría llamarnos a cuentas, y una vez que nos llame a cuentas, pues ahí es donde la persona pues realmente le va a dar valor al hecho de haber sido justificados delante de Dios. Es como ahorita la noticia que ha tenido, que se ha informado mucho revuelo, pues esta que tiene que ver con el exgobernador de Tabasco, Andrés Granier. Esta persona, pues mientras fue gobernador y no se le acusaba, pues no había ningún problema. Pero fíjate, ahora que a esta persona le ha requerido la autoridad y que de Estados Unidos vino hasta este lugar y él ha tenido que ir a declarar, pues la persona junto con ello pues está enferma, pero ¿qué es lo que más desea esta persona? Obviamente, aparte de su salud, pues seguramente lo que él requiere o lo que él está buscando es estar limpio ante la autoridad.
Él quiere a través de sus abogados pues mostrar que él está bien y justificar cada una de las cosas que él hizo entre tanto que él estaba en el gobierno del estado de Tabasco. Y bueno, ahorita yo creo que ese es el deseo, el anhelo, salir limpio, con las manos limpias, para dejar de estar siendo señalado y aún para evitar el ser encarcelado. Obviamente, solamente él sabe si es o no inocente. Él sabe de alguna manera si va a salir limpio acerca de estas acusaciones que se están haciendo en contra de su persona. Y bueno, reitero, él lo que busca ahorita es quedar limpio y salir de este problema. ¿Por qué? Porque tiene el problema encima. Nosotros ahorita no estamos delante de Dios, y lo entiendo, y yo creo que todos lo entendemos, pero un día vamos a llegar delante de Dios todos y cada uno de nosotros, y ahí sí vamos a tener que mostrar delante de Dios, o sea, en qué nos basamos para decir que podemos estar justificados delante de Él. Mira, si nosotros no tenemos en ese momento a Cristo de nuestro lado, si en ese momento no lo tenemos como abogado, como defensor, definitivamente no vamos a poder nosotros ser justificados, no vamos a poder ser justificados. O sea que ahorita podríamos estar, reitero, aquí pues muy tranquilos, pero yo creo que debemos de tomar en cuenta esto. Todos y cada uno de nosotros necesitamos, previo a llegar a ese momento donde Dios nos juzgará y nos llamará a cuenta, previo a ello necesitamos procurar, esforzarnos. Necesitamos revisar cada día nuestra vida para que cuando lleguemos delante de Él podamos decir, levantando el rostro y las manos delante de Dios, Señor, estoy limpio delante de ti. He guardado tu palabra, me he mantenido en la fe, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, es decir, Señor, he hecho lo que es tu voluntad. Por lo tanto, Señor, pues yo aquí estoy delante de ti para que tú me digas cuál es el siguiente paso a dar. Pues obviamente ahí pues podremos apelar a las promesas, podremos apelar al sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Por ello te digo que es muy importante que nosotros preparemos nuestra vida, porque reitero, alguno podría decir, pues ¿de qué me sirve la justificación en este momento? Y bueno, yo creo que desde esta idea, este pensamiento que te estoy transmitiendo, bueno, con este pensamiento, pues vamos a escuchar esto que tiene que ver con esta doctrina de la justificación, la cual tú necesitarás tarde que temprano. O sea, ¿cuándo vas a tener que echar mano de esto? Yo no sé si el día de hoy, yo no sé si el día de mañana, yo no sé si en un mes, yo no sé si en un año, pero mira, tarde que temprano vas a tener que buscar esa justificación delante de Dios. Ahora, una persona que ha sido justificada, que ha recibido la gracia de Dios, que ha sido perdonada de todo aquel pecado que cometió en el pasado. Bueno, ese tipo de personas quiere decir que ya no van a estar bajo la ira de Dios, sino más bien van a estar bajo el favor de Dios en todo momento que ellos así lo requieran. Es decir, Dios lo va a declarar justo ante su Padre. O sea, Jesucristo lo va a declarar limpio de manos. Y bueno, la Biblia bien que nos dice en el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Y dice la Biblia que limpio de manos, el puro de corazón. O sea, son una de las características que Dios demanda para poder estar delante de Él y mantenernos firme y poder entrar a su reino. Menos de ello, amado, sencillamente Dios no va a recibir. Imagínate que a esta persona que hemos mencionado, Andrés Granier, se le encuentra que sí hay ilícitos, que sí hubo desfalco, que sí se tomó dinero y que desvió esos recursos, pues esta persona pues se va a hacer acreedor a una sentencia que él quiere evitar en este momento porque tiene el problema encima. Bueno, así de la misma manera para evitar situaciones vergonzosas, para evitar situaciones el día de mañana que tengan que ver con una sentencia, pero esta no va a ser de años, sino va a ser eterna, pues lo mejor es que nos preparemos a partir de ahora, para que el día que Dios nos llame a cuenta nos podamos mostrar justificados y Dios nos declare justo ante su Padre, donde Dios diga, pues tú no me debes nada. O sea, donde Dios nos diga, mira, pues ya no hay ningún problema contigo, entra al gozo de tu Señor, el cual he preparado para ti y todos los que obedecieron mis mandamientos. Eso es lo que Dios espera con esto que te estoy hablando. Ahora, para vivir rectamente delante de Dios, lo primero que se necesita, como bien lo sabemos, pues es arrepentirse y creer en el Evangelio.
Y de ahí que va a poder venir la justificación que Dios quiere otorgar a todos y cada uno de nosotros. Pero estos requisitos que hemos mencionado, una vez que tú puedas cumplir con estos dos requisitos, llamémosle así, bueno, tú podrás ser justificado delante de Dios. ¿Y cómo será o cuál será esa verdadera justificación? La Biblia nos habla de algunos frutos que podrán mirarse en la persona que ha sido justificada delante de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, el versículo 7, dice la Escritura, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Quién es una persona que ha muerto? Bueno, como bien sabemos todos y cada uno de nosotros, para certificar o acreditar que una persona está muerta, pues previo a ello, pues un médico que tiene los conocimientos básicos acerca de quién sí, quién no, que obviamente muchos de nosotros podríamos decir, pues esa persona ya está muerta, pero ellos son los que tienen el conocimiento vasto para declarar a una persona como muerta. Y bueno, cuando en una persona han sido inhabilitados pues los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto. O sea, cuando cada uno de los sentidos han sido inhabilitados en la persona por X o Y enfermedad, por un accidente, la persona, viene el doctor, dice, esta persona es declarada muerta. Bueno, una persona declarada muerta es aquella, reitero, que ha sido inhabilitada en todas y cada una de las cosas, en esos sentidos que Dios nos ha dado. O sea, cuando una persona es declarada muerta, es lo que la Biblia dice en Eclesiastés. Dice la Biblia que que los muertos nada saben, que no tienen memoria. Es decir, que nosotros cuando vemos que una persona pues ya no escucha, ya no mira, ya no siente, ya su corazón ya no está funcionando, cuando la persona ya no siente, sencillamente, ¿qué decimos? Bueno, esta persona está muerta, ya no escucha, ya no tiene memoria, es decir, ya nada tiene, ninguna parte tiene en este mundo. Esa es una persona que ha sido declarada muerta. Y ya cuando una persona es declarada muerta, pues el familiar puede ir al registro civil o a alguna dependencia a pedir el acta de defunción para así declarar que esa persona pues ya nada tiene que ver en este mundo, ha sido muerta. Y para ello es necesario tener esa acta por si hay algún testamento que reclamar. Entonces, amado, pues eso es una persona que está muerta. Y entonces aquí la Biblia en el texto que acabamos de leer dice que los muertos han sido justificados. ¿Pero qué? ¿A qué tipo de muertos se refiere? No a que yo me muero y ya por el hecho de haber perdido la vida, de que mis sentidos han sido inhabilitados, no quiere decir que ya soy justificado. Entonces toda aquella persona que muere, solo hecho de la vida, irá al cielo. Y se refiere precisamente a ello. Se refiere a las personas muerto pecado. Aquellas personas que han muerto a esa antigua o mala manera de vivir. Habla de personas que han crucificado la carne y han muerto al pecado. Es decir, si un muerto, físicamente hablando, o sea, cuando se le declara muerto es porque ha perdido los sentidos y no sabe más de la vida, entonces la pregunta es, ¿cómo es una persona que ha muerto al pecado? ¿Cómo es una persona que ha muerto al pecado? Si yo he muerto a la carne, si he muerto físicamente, es porque mis sentidos ya no están. Se han esfumado, se han ido. Me ha sido quitado el aliento de vida. Bueno, ahora, ¿cómo es la persona que ha muerto al pecado? Sencillamente es una persona que ahora se convierte ajena al pecado, ajeno a la mentira, al odio, al rencor. Ya nos involucra, como dice la Biblia, que si militamos para Cristo, no nos enredamos más en los negocios de este mundo. Sencillamente nos hemos apartado de la mentira, del odio, del rencor, del resentimiento. Está muerta todo tipo de cosas que tiene que ver con el pecado. Ya no roba, ya no miente, ya no odia, ya no hay amarguras en su corazón. Ya no se involucra en todo aquello que tiene que ver con el pecado. ¿Por qué? Porque ha muerto al pecado. Porque definitivamente, pues no hemos visto que una persona que es declarada muerta de repente diga, pues oye, se me antojó una cuba, se me antojó mi platillo favorito, como hoy lo hacen y lo acostumbran las tradiciones mexicanas.
que por allá de noviembre les llevan el molito o les ponen la ofrenda y después cuando van a velar al muerto, pues le llevan la cubita, le llevan esto y aquello, los cigarritos, que ellos son quienes terminan tomándoselos y fumándoselos. Esas personas que han sido declaradas muertas, pues ni se van a beber ese alcohol, ni esa copa, ni ese cigarro, nada que ver. ¿Por qué? Porque ya están muertas. Y aquello que se ofrece en aquellos lugares, pues lo único que pasa es que se echa a perder. ¿Por qué? Porque están muertos. Ahora de la misma manera, pues una persona que ha muerto al pecado, pues no se va a levantar o va a resucitar y va a decir cuando ella peque, bueno, es que el viejo hombre resucitó y ¿qué crees? Que volvió a pecar. Y ya se justifican en ese pensamiento. Sencillamente es, ¿has muerto al pecado de la carne? ¿Sí o no? Aquí la Biblia dice que el que ha muerto ha sido justificado. Así como el que ha muerto físicamente abandona el cuerpo, ya no tiene más sus sentidos de la misma manera, así el que ha muerto al pecado, pues ya no practica ningún pecado. La Biblia dice en Romanos 6, versículo 6, dice la Escritura lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquí habla de un hombre, habla de Cristo obviamente, pero habla de un hombre también que ha crucificado junto con Cristo, ha sido crucificada la carne junto con Cristo. Y obviamente una persona crucificada es aquella que perdía la vida. Y bueno, obviamente aquí habla en tiempo pasado. Una persona que ha crucificado juntamente con él ese cuerpo lo entregó para ser destruido. Y una vez que ha sido destruido ese cuerpo de pecado, pues ya no tiene de alguna manera, ningún poder para venir y enseñorearse en la persona y decir, pues bueno, conoces de Dios, eres cristiano, pero levántate, miente, roba, adultera, fornica, nada que ver, ya ha sido crucificado. Anteriormente cuando el romano llevaban a la crucifixión a una persona por ladrón, por lo que fuera, amado, pues no se bajaba el que fue crucificado y ya decía, bueno, ya me crucificaron, ahora ya me voy a seguir haciendo maldad, nada que ver. Ahí quedaban, como ejemplo para aquellas personas que si se les ocurría o pensaban en pecar o en cometer un delito, sencillamente las personas se detenían al ver a aquellos y decían, no, yo no voy a pecar, yo no voy a pecar. Entonces así es la forma en que una persona cuando ha sido justificada por Dios, sencillamente la persona se apartará del pecado. Ya no va a vivir para el pecado, ya no va a andar en el pecado. Ya no va a hacer las cosas del pecado. ¿Por qué ya no lo va a hacer y por qué ya no va a andar? Porque sencillamente se vuelve una persona ajena, así como la persona que ha perdido los sentidos de la vida, amado, ya es ajena a este mundo, se pierde la memoria, el sentido, el oído, todas las cosas, así va a ser la persona. Es por ello que aquí Dios nos los habla y nos los marca así, en esa forma figurada. Ahora déjame decirte que una persona que ha sido justificada también tiene paz. Y ya su conciencia no le culpa más acerca de ningún pecado. Dice la Biblia en Romanos 5, versículo 1, dice lo siguiente: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es una persona justificada? Aquella que ha sido declarada justa, que no tiene ya más de qué avergonzada, ya no tiene más de qué avergonzarse. ¿Por qué? Porque la persona la pasaron por el filtro de las autoridades y encontraron que esa persona no debe nada, no tiene nada que reprocharle a esa persona. Ya no hay duda de su persona, Señor, usted se puede retirar, hemos hecho las investigaciones pertinentes, los testimonios resultaron falsos, mire, había estas acusaciones, pero todas se han venido abajo, usted es declarado inocente. Esa es una persona que se le ha justificado, que se ha limpiado su imagen. ¿Por qué? Porque de alguna manera aquellas acusaciones eran falsas
o no, y no pudieron tener trascendencia, por lo tanto, todo se vino abajo. Es como cuando tú quieres justificar en algún trabajo algo que te está demandando el jefe o la empresa. Imagínate que de repente te dan 1,000 pesos, te dicen vas a construir X o Y edificio. Y tú comienzas a invertir en los trabajadores, las varillas, el cemento y todas esas cosas. Y obviamente la empresa y el jefe pues tiene noción y conocimiento y sabe cuánto vale el material, cuánto se le paga a una persona, cuántos salarios mínimos y lo sabe todo. Y con base a ello te va a pedir cuentas para que tú vengas y le justifiques. Pero si tú traes unas cuentas irreales, unas cuentas que se salen de lo real, pues el jefe o la empresa misma te va a decir, ¿sabes qué? O sea, ¿me quieres tomar el pelo? Y hasta puede ser que lo despidan y hasta lo señalen de desfalco por haber defraudado la confianza y hasta puede llegar a la cárcel esta persona. Bueno, aquí la Biblia nos dice algo, que hemos sido justificados por la fe y tenemos paz para con Dios. Así como la persona es justificada por las buenas cuentas que entregó, así el cristiano es justificado por la fe que tiene en el Señor Jesucristo. Ahora déjame decirte, te estoy hablando de cosas materiales, pero ahora si vamos al plano espiritual, si eso es justificar, es justificar tu persona y tu honradez ante una empresa, ante algo que se te ha delegado, ¿cómo será justificarnos delante de Dios por haber creído? Bueno, la palabra fe, que es confiar, no significa, como lo hemos dicho, meramente algo intelectual. Yo creo en Dios y vas a ser como los demonios, los demonios creen y tiemblan, pero no obedecen los mandamientos de Dios. Hay personas, muchas que dicen, es que yo creo, pero no obedecen el mandamiento de Dios. O sea, ¿cómo es ser justificado por la fe? Ser justificado por la fe es creerle a Dios, pero poner por obra aquello que le estoy creyendo. O sea, yo creo que puedo vivir sin pecado. Yo creo que puedo guardar los mandamientos. Yo creo que con la ayuda de Dios puedo perdonar, puedo amar, puedo servir. Y yo creo, y yo creo, y yo creo. Y eso te va a llevar a tener paz para con Dios. ¿Pero qué es sobre todo lo que te va a llevar a tener paz para con Dios? El guardar sus mandamientos. Tengo la paz para con Dios porque lo estoy amando. Estoy amando al prójimo. Estoy honrando al padre, a la madre, no mintiendo, y etcétera. Y eso es lo que te va a dar paz para que nada ni nadie te pueda venir a redarguir y decir, es que no es verdad que tú estés guardando los mandamientos. Has mentido, has robado, has adulterado, has fornicado, etcétera. Porque si alguien viene y te acusa y tú sabes que en parte es verdad la acusación o es verdad todo lo que dicen y se quedaron cortos, pues mira, eso te va a confrontar. Eso te va a llevar a sentir intranquilidad. Imagínate si esta persona sabe que realmente desvió los recursos, pues ¿cómo ha de estar la persona? Sabe que va tarde, que temprano, es cuestión de tiempo, va a salir a la luz esos ilícitos acerca de lo cual se le está acusando. Así de la misma manera, si tú sabes que no has cometido maldad alguna, si tú sabes que has guardado los mandamientos, sencillamente dirás, no, yo estoy limpio delante de Dios. Tú lo sabes, Señor, y aunque venga el diablo, sus demonios, la familia, los vecinos, aunque venga el mundo y me señale, no importa, yo estoy bien delante de ti. Tengo paz para contigo, Señor. Así es acerca de lo que se refiere esta parte de la Escritura. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así es la justificación. La justificación, que es por fe, te lleva a hacer la obra de Dios, a guardar los mandamientos de Dios. A eso te lleva la fe en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿tú tienes paz para con Dios por medio de la fe y del Señor Jesucristo? Porque estás obedeciendo al pie de la letra los mandamientos de Dios. Dios te quiere justificar, pero obviamente para ser justificados hay que guardar la palabra. Hay que guardar la palabra de Dios. Cuando uno guarda la palabra de Dios, entonces te va a venir la paz, de la cual Jesús habló, mi paz os doy, mi paz os dejo.
Y no es una paz circunstancial, fugaz, que dependa de una promesa humana, de un ministro, de un movimiento que te diga, no, tú estás en paz para con Dios. No, tu paz va a depender de parte de Dios, va a venir del cielo. Y Dios te va a hacer sentir en paz, y tú vas a decir, es que estoy en paz porque Dios ya no me redarguye de ningún pecado. Pero si imagínate en ese momento, así como cuando la mujer fue llevada y ahí estaba a los pies de Cristo, porque dijeron, la encontramos en el acto mismo de adulterio. Y ahí estaba la mujer, y obviamente al haber sido descubierta, la sorprendieron en el acto. Pues ¿qué quería decir? Que la mujer no se podía escudar, no podía ser justificada, no podía presentar defensa alguna, porque había no uno, sino había muchos testigos que venían en ese momento a acusarla. Y dice la Biblia que Jesús la perdonó. Y aún les dijo a aquellos, pues lance la primera piedra el que esté libre de pecado. Todos se hallaron culpables. Y comenzaron a oír, y ¿sabes desde dónde podemos decir que se hallaron culpables? Desde el momento en que tú te preguntas, oye, pues la Biblia, si la encontraron en pleno acto de adulterio, la pregunta es, ¿y dónde estaba el otro hombre? ¿Y dónde estaba con el que estaba adulterando? Yo creo que de ahí comenzaron a ser redargüidos, porque ellos conocían que la Biblia en Deuteronomios 22 dice una cosa, que si dos son encontrados en pleno acto de adulterio, esas personas deben ser apedreadas, deben perder la vida. Pero estos hombres solamente traían a la mujer, y al hombre por allá lo dejaron. O yo no sé si aquel hombre venía entre ellos también, y se sintieron redargüidos y por ello se fueron. O sea, no se sintieron justificados. No se podían justificar ante Cristo. ¿Por qué? Porque sabían que eran culpables. Entonces la justificación, reitero, parte de ahí. O sea, si nosotros creemos y ponemos por obra los mandamientos de Dios, una persona justificada también va a ser una persona que no camina en la carne. O sea, va a ser una persona que camina y anda en el Espíritu de Dios. Dice la Biblia en Romanos 8, versículo 4, entonces es importante que no anulemos los mandamientos por causa de la fe. Obedece los mandamientos y eso te va a dar fe. Así como cuando tú das o entregas buenas cuentas en algo que se te ha delegado, tú estás tranquilo con tus manos limpias. Dice la Biblia Romanos 8, versículo 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es la justicia? ¿Qué función debe de hacer la justicia? Pues obviamente mirar por el hecho de que las leyes se cumplan, mirar por la equidad, mirar por la justicia, mirar que no se rebasen las leyes establecidas. Es decir, si habláramos de la señal de tránsito, sea aquí en la ciudad o en las carreteras federales, sencillamente, pues hay ahí señalamientos que te dicen no rebase X o Y velocidad. Ya si la rebasas, pues será ahora sí que decisión propia, y cada uno de nosotros ahora sí se atiene a las consecuencias. Pero cuando se obedecen, pues obviamente la autoridad te está garantizando que las cosas van a ir bien. Pero cuando no se obedecen esas leyes, ¿qué es lo que ocurre? Como por ejemplo, ahorita si tú vas a la Ciudad de México y utilizas esa carretera federal a México-Toluca, mira, cuando tú vas o vienes, ahora pusieron unos anuncios tipo espectacular, y ahí en esos tipos espectaculares dice que si rebasas el límite de velocidad establecido, te haces acreedor a una multa de 3,200 y tantos pesos. Y mira, anteriormente, cuando, al menos a mí me sucedió, cuando veníamos de México, o sea, tú vienes a 100, 120, pero había otros carros o camionetas que te decían, quítate que ahí te voy. Y pasaban a 150, 170, 180, y dices, oye, pero eso sí, diario choques, accidentes, muertos en esa carretera. Ah, pero a raíz de esos anuncios tipo espectacular, mira, yo venía
Y la verdad es que unas camionetas venían a la par y veníamos como a 100. Y ahí veníamos todos. Ahí veníamos en una velocidad considerable. Pero ¿qué es lo que ocurre? Pues como estaban ahí, como las autoridades van sobre tu bolsillo, pues las personas dicen, no, o sea, mejor le paro y obedezco la ley de la justicia. Porque si no obedezco la ley de la justicia, van a afectar mi bolsillo. Bueno, yo en esta semana me enteré que una persona conocida sí se la aplicaron. Iba en su camioneta, yo no sé a cómo iba, y le sacaron los 3,200 y tantos pesos. ¿Tú crees que esa persona va a volver a rebasar? O sea, yo desde que vi ahí el anuncio tipo espectacular, dije, no, yo ni tengo ese dinero y no voy a andar regalando dinero. O sea, porque ni lo tengo. O sea, esa es la ley de la justicia. Y lamentablemente se debe de llegar a poner ese tipo de anuncios para que la gente cumpla con la ley de la justicia. Se tiene que apelar al bolsillo, a los intereses materiales de los seres humanos. Pero dice aquí que la persona que cumple la ley de la justicia, pues anda a 80, 90, 100 kilómetros por hora en la carretera México-Toluca. A eso se refiere que no anda conforme a la carne, sino conforme a la ley de la justicia. Andar conforme a la ley de la justicia es ir y venir de allá de la Ciudad de México a 100, 110, 120, quizá lo máximo. Pero ya si te pasa 130, 140, mira, no hay un federal, ni dos, ni tres. Hay muchos federales. Y te van a estar mirando. Y van a decir, ya, aquel ya rebasó la ley de la justicia, anda conforme a la carne, anda conforme a su pie, que le pisa todo. ¿Y qué es lo que va esta persona a ocasionar? ¿Sabes qué es lo que ocasiona? Cuando una persona no anda conforme a la ley de la justicia. Mira, accidentes, muertes, pérdidas materiales. O sea, tráfico, porque luego se organiza un gran tráfico ahí por causa de X o Y, accidentes, siempre van a venir consecuencias cuando la ley de la justicia es rebasada. Si eso lo aplico en estas leyes de tránsito, ahora imagínate rebasar la ley de la justicia dentro de un hogar, la ley de la justicia dentro de un trabajo, y se comienzan a rebasar la ley de la justicia en todas las áreas de este mundo. Pues por eso estamos viviendo en el caos que estamos viviendo. En este ejemplo que ponemos, pues vienen multas, viene cárcel, accidentes, muerte, pérdidas materiales. Solamente en este ejemplo que ponemos. Ahora, si tú estás desobedeciendo los mandamientos de Dios, si no estás obedeciendo la ley de la justicia, ¿cómo está tu vida? O sea, seguramente de la libertad has pasado al libertinaje. Seguramente del no mentir has pasado a las mentiras blancas y piadosas. O sea, seguramente a lo mejor has dicho, es que yo no he consumido el adulterio, pero a lo mejor has mirado y codiciado. Y Jesús dijo una cosa que habéis oído que fue dicho, no adulterarás, pero aquel que mira para codiciar, este ya lo ha hecho. O sea, no es que vayas hasta el acto. Entonces, la persona está rebasando la ley de la justicia. ¿Y cómo es que está viviendo la gente? Está viviendo en la carne. Como lo dice el texto que acabamos de leer, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y amado, yo te pregunto, a ver quién está dispuesto a andar en exceso de velocidad en la México-Toluca y estar pagando diario o a cada momento 3,000 y tantos pesos. Si tienes el dinero suficiente, pues hazlo. Pero al menos, yo no sé si sea aquí en México, pero en Estados Unidos, la gente tiene un récord, un historial. Y allá se van añadiendo cada vez más y más y llega el momento en que a la persona le retiran la licencia. Usted no es apto para manejar. Y llega el momento en que si esa persona desobedece esa ley, pues aún se convierte en un delito. ¿Por qué? Porque esa persona, al no ser apta para manejar, se convierte en un peligro para la sociedad. Sociedad que puede provocar un accidente, puede provocar la muerte de una persona. O sea, mira, si en esa ley de tránsito, la verdad es que es algo con mucha responsabilidad, ahora rebasar la ley de la justicia de Dios, ¿qué consecuencias va a traer a tu vida? Cuando un joven, adulto, anciano, cualquier persona rebasa las leyes sencillamente, amado, le va a venir siempre la consecuencia. Siempre le va a venir la consecuencia.
¿Tú estás dispuesto a pagar 3,200? Es que, amado, cuando se rebasa la ley de la justicia, no solamente son 3,200 pesos. Son más de 3,200 pesos, joven. Piensa antes de actuar y de pecar. Porque imagínate si tú andas ahí teniendo relaciones sexuales con cualquier persona y te viene ahí una enfermedad venérea, pues no vas a invertir 3,000 pesos. Para sanarte vas a invertir más. Y si te viene una enfermedad más fuerte como el SIDA, pues no vas a invertir 3,200 pesos. Vas a invertir 1,000, 2,000, 3,000 y miles de pesos, pero déjame decirte que ni siquiera te vas a sanar. Imagínate si tú el día de mañana tienes un hijo joven. No lo vas a mantener, ni vas a pagar una multa de 3,200 pesos. Le debes de comprar diario pañales, leche, lo debes mantener, lo debes llevar a la escuela. Haz la cuenta. Pregúntame a mí, que llevo 13 años de casado ya. Han salido muy caros los hijos. Si me ponen esa multa de 3,200 y los hijos, es más fácil pagar los 3,200. O sea que antes de actuar y de cometer cualquier pecado, de rebasar la ley de la justicia, mira, reflexiona sobre tu vida. Porque luego, lamentablemente, hoy los jóvenes, y vas a los hospitales, y aquellas que están dando a luz 13, 14, 15 años. Ya hasta los doctores se sorprenden cuando es una persona de 25, de 30 años. Solamente tú vas y puras niñas, porque son niñas que echaron a perder su vida ya. Y no lo digo por el niño, sino porque ya no pueden estudiar, ya no se pueden realizar, ya no pueden hacer nada, ven truncada su vida. ¿Por qué? Por haber rebasado la ley de la justicia. No rebases la ley de la justicia. No andes a exceso de velocidad. Yo no sé si tu auto, tu vida no tenga freno, pero si no tiene freno, un día vas a perder el control. Y vas a ir a chocar contra un muro de contención si bien te va. Pero si te va mal, vas a salir a un voladero y vas a perder la vida. No rebases la ley de la justicia. Porque cuando se rebasa la ley de tránsito, al igual que la ley de la justicia, viene el accidente, la muerte, las multas. O sea, viene todo tipo de mal. O sea, imagínate, si tú lo estás haciendo, te pueden venir muchas situaciones a tu vida. Ahí tienes la vida del hijo pródigo, ¿en qué cosas cayó? A ese hombre, si lo hubieran frenado antes, seguramente le hubiera agradecido a Dios. Padre, gracias porque no permitiste que cayera a lo más bajo, estar entre los cerdos y desear las algarrobas. Gracias, Padre, porque me frenaste. Pero muchos padres no están haciendo la función de justicia y de autoridad. No están frenando a sus padres. Los hijos más bien se están sublevando sobre el padre y la madre, y los padres casi le ruegan diciéndole, ándale, pórtate bien, mijito, mijita. Haciendo a un lado el consejo de Dios. Mira que tus hijos y mira que tú no estés rebasando la ley de la justicia. Mira cuando se le pone el freno a la vida de una persona y a la vida de uno mismo, se evitan problemas, se evitan fracasos, se evitan divorcios, se evitan enfermedades. O sea, se evitan muchas cosas cuando no se rebasa la ley de la justicia. Así es de que, amado, te invito a que le frenes a tu vida. Porque a lo mejor ahorita dices, se siente muy bonito andar a exceso de velocidad, no hay ningún problema, la mentira, el odio, el rencor, las relaciones sexuales, la música del mundo, la hipocresía y todo tipo de cosas. Porque nadie te está pidiendo cuentas. Pero si en una de esas locuras, discúlpame la expresión, si en uno de esos arrebatos y exceso de velocidad pierdes la vida, ¿sabes? Vas a llegar delante de Dios al cual le vas a tener que dar cuentas. Y te vas a encontrar como este personaje que estamos hablando desde un principio. ¿Y qué le vas a decir? Ay, Señor, a ver, vamos a empezar desde el inicio. Ay, Señor, no creas que Dios te va a decir, a ver, te voy a arraigar por 40, 45 días y vamos a ver, a comprobar si eres culpable o no eres culpable. No. Sencillamente, Dios conoce tu vida y tus frutos. Y Él sabrá qué decidir con tu vida. Si tú lees la Biblia en Génesis 3, el pecado de Adán y de Eva, el cual fue comandado por el diablo, que es el autor, pero ellos fueron los implicados.
Mira tú bien cómo cuando viene Dios y se esconde Adán y Eva y están ahí detrás y le dice, oye, ¿dónde estás? ¿Por qué te escondes? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Es que la mujer que tú me diste me dio a comer. Y ya lo escuchó después de la pregunta. Le preguntó y lo escuchó. Ay, va con la mujer que también seguramente estaba escondida. A ver, tú mujer, ¿qué hiciste? Es que la serpiente me engañó. Y tú ves que con la serpiente ya no le preguntó nada. A la serpiente le dice nomás, maldita tú serás y te arrastrarás. ¿Por qué a la serpiente no le preguntó? Pues porque, o sea, ¿cómo le va a preguntar a alguien que es padre de toda mentira? Así todos y cada uno de nosotros vamos perdiendo credibilidad delante de Dios también. Cuando Dios ha querido frenar tu vida con los mandamientos, la palabra, pero tanto a Eva y a Adán les preguntó, pero la serpiente, mira, nomás llegó para darle la sentencia. Ah, pero Dios no se olvidó de los implicados. Sí, la serpiente era el autor de todo ese plan, pero Adán y Eva, los implicados, también se las aplicó y le dijo que le habrían de venir dolores. Y a él que debía de trabajar y espinos y cardos le iba a producir el trabajo. Y le vino la sentencia, ¿por qué? Por haber desobedecido la ley de la justicia, por haber andado en la carne y no haber andado en el espíritu, por no haber andado en el espíritu. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 7, por favor. Dice la Escritura: capítulo 3, versículo 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Bueno, en esto se parece Dios a los hijos. Dice, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Es decir, las obras que hace el Padre las hace el Hijo. Lo que el Hijo ve hacer el Padre, el Hijo lo hace. Es decir, el Hijo es un imitador de su Padre. Y aquí dice la Biblia que nadie nos engañe, porque el que hace justicia es justo como Él es justo. Si el que anda a exceso de velocidad, los hijos también van a exceso de velocidad. Si a los padres les gusta pagar los platos rotos y los 3,200 pesos de continuo, pues los hijos también van a aprender a pagar. También van a aprender a pagar los 3,200 pesos y los platos rotos. Y les va a gustar. Y así van a nacer los hijos creyendo que el padre comete un error, un pecado, otro, y nunca le ocurre nada. Nunca pasa nada en su vida. Bueno, eso crees tú, que no pasa nada. Pero sí está pasando. Y al final del día pasará. Va a terminar mal ese padre. Entonces, amado, aquí la Biblia nos enseña que nosotros debemos andar como Él anduvo, actuar como Él actúa, ser como Él es. Entonces, si Él es justo, debemos practicar la justicia. Practicar la justicia en las cosas prácticas, en nuestra vida, de nuestra boca. Debe de salir la justicia. Así como no rebajar el Evangelio, aplicar el Evangelio, obedecer los mandamientos de Dios, no diluirlo, sino en todo momento obedecerlo. ¿Por qué? Porque eso es justo delante de Dios. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Así es de que no nos engañemos. Si tú andas a exceso de velocidad en tu vida, entonces Dios dice que aunque tú andas a exceso, pero tú dices, no, yo ando, la verdad es que de una manera moderada. Yo no sé a qué le llames moderado. Yo no sé si le llames moderación a 120, 150, 60, 180 kilómetros por hora. Y no vayas a empezar con ideas erróneas. No, hermano, es que yo tengo una carcachita y apenas voy a 40, 50. No. Bueno, ándate en carcachita porque pues de alguna manera tienes ese pensamiento. Pero entonces, amado, debemos de moderar nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones. Es lo que Dios manda. Ello hablará de que tú eres una persona justificada
o podrás ser justificado cuando llegues delante de Dios. Si de alguna manera has andado en tu vida así muy acelerado, pues a partir de hoy frénale. ¿Y cuál es el freno que Dios puso para la vida de aquellas personas que andan muy aceleradas? ¿Sabes cuál es el freno? El arrepentimiento. ¿Sabes cuál es el freno? El volverte a Dios, el dejar de pecar, el mirar a sus mandamientos y comenzar a ponerlos por obra, creyéndole así a Dios. Ese es el freno que necesita esta humanidad. ¿Tú has estado frenando tu vida de esa manera? Obedeciendo y poniendo atención a la palabra de Dios. ¿O eres solamente un oidor olvidadizo que escuchas, pero no pones por obra? Amado, hay un freno que va a servir para tu vida. Y ese freno tiene que ver con el arrepentimiento. Y mientras tú no te arrepientas de todo corazón, tu vida va a seguir así. Tu vida va a seguir acelerada. Y va a llegar el momento en que tú digas, ¿dónde está el freno? ¿Cómo se frena esta cosa? Ya no vas a hallar el freno. Se te van a ir los frenos. Porque no sé si sepas, pero hay ocasiones en que los frenos ya no funcionan. Y yo no sé si has tenido esa experiencia. Yo he tenido esa experiencia. Y se nos han ido los frenos y de repente no sabes qué hacer. Aunque tengas mucha habilidad en el volante, sencillamente la velocidad que llevas, la inercia que te llevas, mira, te va a llevar a terminar mal. ¿Sabes qué se necesita para ser frenado en ese momento? Se necesita un milagro de Dios. Se necesita un milagro de Dios para que salgas ileso. Pero si tu vida está así ya desenfrenada y ya nada ni nadie te puede parar, pues ten cuidado. Y yo te diría, ruégale a Dios por un milagro, porque esa vida no va a terminar bien. Disculpa que te lo diga, pero así son las cosas. Así son las cosas. Tú necesitas un freno si no le has puesto freno a tu vida. Por otro lado, la falsa justificación también te lleva a que tú sientas esa condenación y culpa. Y ahorita vamos a ver por qué, porque la persona anda en la carne y no en el espíritu. En Romanos 7:24 dice la Escritura lo siguiente, Romanos 7:24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Aquí vemos el sentir o el sentimiento que transmite Pablo mismo cuando él había vivido una experiencia sin Cristo, alejado de la justicia de la ley, había andado en la carne, y él al recordar esto en Romanos 7 dice, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esta condenación de muerte? ¿Quién me puede librar de esta multa de 3,000 pesos? Amado, ya nadie te puede librar. Cuando el federal te mira y él mira que tú vas a exceso de velocidad, ya nada ni nadie te puede librar de que tus bolsillos sean vaciados. O sea, vas a tener que pagar. Así Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me puede librar de esta multa? ¿Quién me puede librar de la muerte? O sea, sencillamente, si el pecado está en tu vida, si el pecado ha tomado el control de tu vida, de tus ojos, oídos, de tu boca, de tus sentidos. ¿Por qué? Porque ese hombre no está crucificado junto con Cristo, sino que está bien vivito y coleando y está habilitado para hacer el mal. Sencillamente nada ni nadie te va a poder frenar. Solamente Dios, su milagro, a través del arrepentimiento y la fe. Reitero, obviamente Pablo estaba narrando su condición espiritual que había tenido en un pasado, porque muchos se han querido justificar en esta parte de la Escritura. Pero mira, si tú lees Romanos 7, te podrás percatar de una cosa, que en todo momento Pablo, de los 3 tiempos que solemos utilizar, pasado, presente y futuro, en todo momento utiliza el tiempo pasado. Y dijo, produjo en mí toda codicia, produjo, no produce ni producirá. Dice, vivía en un tiempo, vivía, no vivo ni viviré. Dice también, y hallé que el mismo mandamiento, hallé, no hallo ni hallaré. En tiempo pasado. También, o sea, dice, me engañó, no me engaña ni me engañará. Tiempo pasado. Está hablando de la experiencia pasada aquí en Romanos 7 y ya Romanos 8 habla de la experiencia presente que está viviendo el apóstol Pablo.
Y cuando habla de esa experiencia dice, miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de este cuerpo de muerte? Reitero, solamente se necesita un milagro, un redentor, alguien que pueda meter tu mano. A ver, amado, yo te invito a que cualquier auto, el modelo que tú quieras, inclusive una bicicleta, te la pongo así de fácil. A ver, dile que se deje venir desde la Marquesa y tú te pones ahí al final, ahí por las plazas outlet y te pones y le dices, yo te voy a detener. ¿A poco tú lo harías? Discúlpame la expresión, yo no estoy loco para hacerlo. Menos si se tratara de un auto modelo 90. ¿Qué decir de un 2000? Olvídate, un 2010. Uno del año. Imagínate un tráiler, una pipa llena de gas, que ha ocurrido en aquellos lugares. Imagínate, tú te pondrías a decir, yo voy a detener ese pecado. Yo voy a detener ese auto, yo voy a detener ese camión y nada va a ocurrir, no voy a permitir que traiga ningún mal aquí. No, amado. Es más, ni pondrías tu auto tú. No harías nada, porque sabes que estás imposibilitado ante tal fuerza que viene sin freno. Sencillamente dirías, tu Señor, pues guarda a la persona que viene allá adentro, porque esto va a acabar mal. O sea, sencillamente yo me haría a un lado. Así estaba la vida del apóstol Pablo, estaba desenfrenada. Y él decía, miserable de mí, esto va a terminar mal. Voy directo a la muerte, a la condenación, voy directo al infierno. No iba a pagar Pablo 3,200 pesos, disculpa que insista en esa ilustración. No iba a pagar años de cárcel, no iba a pagar una condenación de 10, 20, 30, 40 años en la cárcel. Él sabía que ese estado espiritual lo iba a llevar a la misma condición del infierno. A la misma condición del infierno. Amado, la verdad es que cuando se vive una vida desenfrenada, siempre las cosas terminan mal. Yo me acuerdo que allá de donde es un servidor, allá en Tenancingo, hay un lugar que se llama, una colonia que se llama Teotla. No sé por qué se llama así. Pero hay una iglesia, supuestamente, y allá hay un lugar donde hay una llave. Y cuando el pueblo carecía de agua, allá siempre había agua. Y a nosotros nos mandaban por el agua y íbamos en la avalancha, íbamos hasta en un llamado Diablito, cualquier cosa para poder transportar. Pero lo que hacíamos después de cargar el agua, tú te imaginarás, 2, 3 garrafones traíamos de 20, 30 litros. Bueno, pues era una pendiente donde sí se puede agarrar una gran velocidad y sigue en ese lugar. Pero nos subíamos desde arriba, nos subíamos sobre los tambos, sobre los garrafones y mira, nos dejábamos venir. Pero al final había una coladera, y ahí cruza una calle donde pasan autos. La verdad es que yo me acuerdo que una vez se dejaron venir, ahí venían los primos por delante esa vez. Y uno venía atrás, pero mira, venía a exceso de velocidad. Qué bueno que no había de tránsito, si no nos hubieran parado. Pero mira, ahí venían y en eso pasó un auto. Y estos solamente se alcanzaron a volcar, pero salieron volando. ¡Fum! El agua, no me preguntes dónde quedó, y mucho menos cómo quedaron ellos. Y se trataba solamente, para nosotros era como un juego ir, nos encantaba el divertirnos de esa manera. Así terminan las vidas y las consecuencias siempre van a venir. Amado, el que no ha sido justificado se siente así. ¿Cómo? Después de haber ido por el agua y después de haber caído y después de que te has raspado y te has quebrado una mano. Así se siente. Cuando le vienen y le cobran la factura, o sea, así es después de un accidente. Hay personas, son pocas las que salen ilesas de un accidente, que se rompieron el cuello, que se quebraron la mano, que le deben cortar la mano, que le deben hacer una operación, que lo llevan a urgencias, etcétera, que perdió la vida. Si tú no eres justificado, vas a perder la vida por la eternidad. Pablo no exageró al decir miserable de mí, o sea, ¿quién me ayudará a escapar de este cuerpo de muerte? Él necesitaba un salvador, necesitaba un milagro. Y para que la gente sea frenada en este tiempo, necesita un verdadero milagro.
Amado, ¿tú crees que este hombre que estamos mencionando no ha implorado, invocado a Dios ahí en la soledad, diciendo, Señor, líbrame, no vuelvo a hacer cosas malas? La gente cuando le viene la factura, cuando llega la factura, la gente invoca a Dios, pero cuando ya es demasiado tarde. Cuando llega el divorcio, el embarazo no deseado, cuando viene la enfermedad, cuando la muerte los alcanza, la persona dice, Señor, ahora sí dame una oportunidad. No esperes a mañana para ser justificado. Hoy puedes ser justificado delante de Dios. Hoy Dios te quiere justificar a ti. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte y creer en el Evangelio. El que no ha sido justificado, sencillamente es esclavo de la carne. Dice la Biblia en Romanos 8:4, nuevamente este versículo, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuáles son las obras de la carne? Vamos a leerlas en Gálatas capítulo 5, el versículo 19, para que nosotros podamos ver los señalamientos que Dios ha puesto en nuestra vida, los cuales pues debemos de tomar en cuenta, para así evitar consecuencias, accidentes, muerte, miseria, sufrimiento, dolor en tu corazón, en tu vida. Tú necesitas evitar esto que dice la Biblia. Esto es andar conforme a la carne, dice Gálatas 5:19 en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Y es que el adulterio ha herido, lastimado, ha destruido familias en la actualidad. El adulterio, amado, ha traído mucho mal al corazón y a la mente de las personas. El adulterio es algo que destroza no la vida de una persona ni de dos, sino de más. Afecta a familias, divide familias, trae odio, rencores, resentimientos, trae divisiones y rencillas para toda la vida. Un adulterio, amado, la verdad es que Dios nunca lo contempló realmente. Dice a no ser por causa de fornicación, pero no estaba ni siquiera en su corazón, en el corazón de Dios, el adulterio. Eso es andar en la carne. Por otro lado dice fornicación, una relación ilícita extraprematrimonial entre dos personas que no han hecho un compromiso ante Dios ni ante la sociedad. Y las personas andan sosteniendo relaciones sexuales o no, pero al final de cuentas andan cometiendo cosas y pueden ser portadores de una enfermedad sin las personas sin ningún compromiso pueden dejar a la mujer, a lo mejor ya la embarazó y se va y destruyen una vida. Entonces yo te pregunto, ¿estas cosas que son andar en la carne realmente afectan la vida del ser humano? Sí afectan la vida del ser humano. Sí les cobran la cuenta. Y dice inmundicia, lascivia, idolatría. Idolatría. Es una parte a mencionar. Porque por causa de la idolatría, amado, o sea, hoy se defrauda a la gente, se le miente, se siembran falsas esperanzas en su corazón, diciéndoles que por si son fieles a X o Y santo, entre comillas, o a X o Y imagen, entre comillas, podrán ser salvos, pero no es así. Lo que tiene ojos, oídos y no escucha ni mira, sencillamente nada pueden hacer para salvarte, para traer paz, amor, gozo, ni mucho menos para aconsejarte. Isaías dice en el libro ahí mismo, dice, ¿a quién me compararéis? ¿A quién me igualaréis? O sea, diciendo, yo no soy como esos que tienen ojos y no ven, oídos y no escuchan, manos y palpan, no caminan, yo diferente. Soy el Dios Redentor que te restaura, que te rescata de Egipto mismo, que te libera del pecado, que te da poder y autoridad para mantenerte firme ante la adversidad. Yo soy el que te ama, el que te sostiene, el que te forma. O sea, qué alejado están los ídolos de Dios. La idolatría es algo nocivo, malo para la vida del ser humano. Es un engaño diabólico del diablo mismo. Destruye la idolatría. La hechicería no se diga. Enemistades, pleitos,
celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, dice, acerca de las cuales os amonesto, y como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Esta práctica te trae consecuencias graves a tu persona, en el momento y en un futuro. Estas prácticas no solamente en esta tierra te van a afectar, estas prácticas te van a afectar en la eternidad, en un futuro, porque cuando llegues delante de Dios y juzgue tu vida sencillamente, pues Dios te va a descalificar, no te va a justificar, y como dice la Escritura, que tales personas que practican no van a heredar el reino de los cielos. No vas a heredar el reino de los cielos. Dices tú, ¿de qué me sirve ahorita heredar el reino de los cielos? ¿De qué te sirve? El día de mañana lo vas a anhelar. El día de mañana, cuando seas llamado a cuentas, vas a querer ser una persona, ser justificado por Dios. Pero no vas a tener los elementos, ni los testigos, ni el abogado para que te justifiquen delante del Dios poderoso. Tú necesitas tener a Dios por tu ayudador, por tu juez. Necesitas tener por tu abogado al Señor Jesucristo para ser justificado. Porque, amado, esto de dar cuentas, no lo veas como algo futuro, a largo plazo. Esto de dar cuentas, velo como si fuera el día de hoy. Porque cualquiera de nosotros va a dar cuentas, ya sea hoy, por la noche, mañana, ya sea en una semana, en un mes, vas a ser llamado a cuentas. Ningún ser humano se puede aferrar a esta vida como si fuéramos eternos, porque está establecido que moramos una sola vez y vamos a llegar delante de Dios. Y vivimos en un país lleno de violencia, donde en cualquier momento, mira, te puede venir la muerte. Amado, el día de ayer, el temblor sí que sacudió. Y sí trae temor a la gente. Y la gente sale, corre de sus casas. ¿Por qué? Porque tienen miedo que se les caiga la losa. Tienen miedo de perder la vida. ¿Pero qué los lleva a hacer? Sí, guardar, tener seguridad para ellos y sus hijos en el momento. Pero la gente no está preparada para perder la vida. La gente no ha revisado sus almas, su vida, para llegar delante de Dios. Imagínate, ayer fue aquí de 5, casi 6 grados. Pero allá en Rusia apenas hubo uno de más de 8 grados. Y hubo lamento, hubo muerte. Gracias a Dios no pasó aquí. Pero si al rato o mañana viene algo similar, un juicio que Dios permita a esta tierra, a esta ciudad, ¿qué cuentas le vamos a dar a Dios? ¿Estás justificado o estás practicando los pecados andando en la carne? ¿Qué es andar en el Espíritu? Lo cual aconseja Dios el día de hoy para todos y cada uno de nosotros. Gálatas 5, versículos 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El fruto del Espíritu, dice la Escritura, es amor. ¿Y cómo es el amor de Dios? Las flores, los chocolates, apapachar el pecado, solaparle el pecado al marido, a la esposa, a los hijos, no. Dice la Biblia que el amor es sufrido. Alguien que está dispuesto a dar su vida por ti, su tiempo por ti, su esfuerzo por ti. Alguien que ve primeramente para hacerte feliz, no espera que tú lo hagas feliz primeramente. Es el amor sufrido, el amor que está dispuesto a dar y no solamente a recibir. Es un amor que se desprende. Es un amor que no se apaga, que está dispuesto y constante a dar a la persona felicidad. Ese es el amor sufrido. Así como el amor de Jesús que se desprendió de su gloria, de su poder, se desprendió de su trono, de su Padre y se desprendió de todo. ¿Para qué? Para darnos amor y trazarnos un camino. ¿Tú has dado ese amor en tu hogar a tu esposa? ¿O tú a tu esposa, mujer?
¿Has dado ese amor a tus hijos? ¿O tú, joven, a tus padres? Ese es el verdadero amor. El amor es sufrido. No, no es el amor de caprichos. No es el amor de berrinches. No es el amor que le anda consecuentando todo al joven, a la joven, al padre, a la esposa. Nada que ver. El amor verdadero, dice la Biblia, que el amor es así, de esta manera, es sufrido. Y no solamente sufrido, dice que es benigno, no piensa mal. ¿Por qué llegas hasta ahora? ¿Por qué traes ese cabello en el cuello? ¿Por qué te tardaste tanto en las tortillas? ¿Por qué te quedaste con la comadre? O sea, y en todo lado, en todo momento. O sea, no hay esa benignidad, sino hay una desconfianza. Una desconfianza que trae ahí peleas, riñas, contiendas, gritos, enojos. O sea, dice la Biblia que el amor es benigno, piensas bien de tu prójimo, de tu esposo, de tu hija. Pero esa benignidad no te debe llevar a ser iluso, ni tampoco ingenuo. Ay, mi hija, mírala. Ay, llegó a las 11, 12 de la noche, la trajeron unos hombres. No, yo no creo que ande haciendo nada malo. Trae un poco de aliento alcohólico, es que ellos tomaron, ellos fumaron. Espérate, no. No seamos ingenuos. Una cosa es benignidad y otra es ser ingenuos e ilusos. La benignidad te va a llevar a hacer un justo juicio. No juzguéis por las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Así es como vas a evaluar las cosas. Entonces el amor es sufrido, benigno, y dice la Biblia que no tiene envidia. No tiene envidia el verdadero amor. Y amado, quisiera describirte el amor de Corintios 13, que no tiene envidia, dice que no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ni se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Ese es el verdadero amor. No hay tiempo. No hay tiempo, pero sería bueno hablar del verdadero amor. Dice que el fruto del Espíritu es amor, no solapa. El fruto del Espíritu es gozo. La persona siente un gozo a pesar de la adversidad, enfermedad, circunstancia por la cual esté pasando su vida. Así como el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni las vides den fruto, aunque falten las vacas, las ovejas en los corrales, aunque los labrados no den sustento. Es decir, Habacuc estaba viviendo en una crisis económica, estaba viviendo violencia, estaba viviendo en un tiempo donde el pueblo de Israel se había apartado de Dios, y este hombre, con todo, a pesar de la oscuridad, las tinieblas, la adversidad, el pecado que abundaba, a pesar de que, como que el sol no brillaba para nada, no había ningún rayo de luz que pudiera atravesar esas nubes de oscuridad. En medio de eso, Habacuc decía: con todo yo me alegraré en el Señor, el Dios de mi salvación. Había un gozo en su corazón. No es que ya las cosas me salieron mal, es que el trabajo no me salieron las cosas como yo pensaba. No, Señor, ya no te voy a buscar. Y la gente se aparta. Y ese gozo desaparece porque es circunstancial, acorde a cómo le vaya a la persona o al supuesto cristiano. El cristiano verdadero, en necesidad, enfermedad, circunstancias difíciles, siempre va a tener un gozo aquí en su corazón. ¿Tú tienes ese gozo? Dice la Biblia que es el fruto del Espíritu, el amor, el gozo y la paz. Esa paz. Mi paz os doy, mi paz os dejo. No como la que el mundo da. Tu paz no va a depender de las circunstancias o inclusive de la vida de los demás. Esa paz va a ser permanente y la vas a llevar en el corazón. Paz para con Dios, paz para con el ser humano. Aunque te señalen, te digan, te acusen, te levanten falsos, hay una paz aquí en tu corazón. ¿Por qué? Porque tú estás cumpliendo con Dios. Estás obedeciendo tus mandamientos. Aunque te levanten falsos, tú obedeces a Dios. Está la paciencia, está la benignidad nuevamente, está la bondad, la fe, etcétera, amado. O sea, cuán diferente es vivir entre la carne y el Espíritu Santo. Así es como vive una persona cuando está viviendo delante de Dios, que ha sido justificada. Es el estándar que Dios maneja.
Dice que contra tales cosas no hay ley, así de sencillo. Y no porque ya como fui salvo, voy a vivir en libertinaje porque contra tales frutos no hay ley. No, lo que pasa, que de manera natural los frutos mismos te llevan a obedecer la ley. Es lo que hacen estos frutos del Espíritu Santo. O sea, de una forma así natural, sin esforzarte a hacer muchas cosas, te llevan a amar, a perdonar, a obedecer los mandamientos. A eso te lleva la misma ley. No es para que tomes y digas, yo tengo esos frutos, entonces contra mí no hay ley alguna. Entonces puedo mentir, puedo robar, porque ya estarías volviendo a vivir conforme a la carne. Estaría resucitando el viejo hombre. No ha muerto, está habilitado. Andarías a un exceso de velocidad en la carretera y tu vida se va a accidentar o vas a perder la vida. Esa es una persona justificada, la que anda en el Espíritu. Pero la falta de obediencia es la prueba de que no ha sido justificada la persona. No es el poco a poco. Es que le estoy echando ganas. Es que está difícil y me estoy esforzando. Pues tú nunca vas a poder en tus fuerzas. Necesitamos a Dios, a Cristo, como ayudador. Dice la Biblia en Romanos 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis? Sea del pecado para muerte. Fíjate lo que dice. Eres esclavo, es esclava la persona, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Es decir, esclavo terminaremos siendo de alguien, de algo. ¿Cómo era un esclavo? Levántate, siéntate, ve por esto, tráeme esto, no comas, hoy no duermes. Lo humillaban, lo maltrataban, lo golpeaban. O sea, a un esclavo le hacían todo tipo de cosas y por estar en la condición de esclavo, ese era el trato, no que merecía, que le daban sus amos, lamentablemente. Así los trataban y ellos no tenían ningún derecho, no tenían ninguna autoridad. No podían levantarse y decir, oye, ¿por qué me levantas la mano? ¿Por qué me gritas? ¿Por qué me maltratas? ¿Por qué no me das de comer? ¿Por qué no me alimentas? No debían de ser nada. ¿Por qué? Porque son esclavos. Y aquí la Biblia dice entonces que si nos sometemos a alguien somos esclavos. O sea, eres esclavo de aquel a quien obedeces. Y entonces la pregunta es, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al pecado o a la justicia? ¿Andas en la carne o andas en el Espíritu? Si tú obedeces a la carne, es porque eres títere del pecado. Eres ventríloco del pecado. Y lo que el pecado te diga, tú lo haces. Si es mentir, codiciar, robar, gritar, adulterar, hacer todo tipo de mal, contrario a los mandamientos, eres esclavo del pecado. No puedes decir es que a veces obedezco y en otras ocasiones no, Señor, tú me conoces, soy carne y a veces todos fallamos. Nomás no vayas a decir un día, hasta tú fallaste, Señor. El día que te pusiste a gritar, a hacer azotes de cuerdas y mira, Señor, pues ¿cómo yo no voy a gritar? Entonces, esclavo de quién eres. No es difícil saber si tu vida ha sido justificada o no. Revísala en este momento. En este instante revisa tu vida de lo que hiciste hoy, el día de ayer, durante la semana o el último mes. ¿Cómo has vivido? ¿Cómo te has desenvuelto? Si tú revisas en este momento y hallas que has obedecido al pecado en el enojo, en la ira, las contiendas, la malicia, la amargura, la codicia, si hallas que sigues siendo tú esclavo del pecado, entonces podrás decir, no he sido juzgado delante. Si hoy me llama a cuentas, no necesita hacer toda investigación, ni traer ahí testimonios, testigos para confrontarte y decirte, es que tú eres pecador. No, sencillamente tú hoy puedes juzgar tu vida y decir si eres justificado o no delante de Dios. Y si no estás justificado hoy delante de Dios, yo te invito, de parte de Dios, a que hoy te arrepientas.
Te invito a que le pidas perdón a Dios, a que restituyas con Dios y con aquella persona que ofendiste o que le debes. O sea, hoy te invito a que te pongas ahí delante de Dios, le digas, Señor, pues perdóname, he pecado. Y que le confieses tu pecado. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. ¿Lo aplicamos a Granier? Si confiesa su delito, si lo hay, y paga lo que tomó, pues será absuelto. Así de sencillo. Así ocurre en la vida de nosotros. Si no rebasas, si no rebasas el límite de velocidad establecido, no te harás acreedor a una multa. Por lo tanto, podrás seguir andando en tu auto hasta llegar a tu casa y poder ver ese letrero que dice al final, feliz viaje, le esperamos su regreso. ¿Sí me entiendes? ¿Qué hay de ti? ¿Estás justificado? Si no, arrepiéntete. Cerremos nuestros ojos, por favor. El resultado de la justificación en la vida del ser humano es sencillo. Es la muerte del yo. Porque el que ha muerto al yo ha sido justificado del pecado. El efecto de la justificación es la obediencia de los mandamientos. Son las buenas obras. No por las cuales te vas a salvar, pero sí son obras que muestran la justificación y que glorifican el nombre de Dios porque así tú le has creído. El resultado de la justificación es la muerte del yo. Y es la gloria que le vendrá a Dios para que los hombres puedan decir verdaderamente hay Dios. Verdaderamente se puede obedecer los mandamientos. Verdaderamente es posible andar en santidad como Dios manda. Sed santos porque yo soy santos. Y esa gratitud que habrá en tu corazón para con Dios te va a llevar a hacer esas buenas obras. Buenas obras que por haberlas o al verlas los seres humanos justificarán y dirán, oye, verdaderamente ha cambiado. Verdaderamente ha sido transformado. Toma la cruz, se niega, ha muerto el yo. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, dice Santiago 2:24. Entonces, ¿a qué se refiere esto? Que al ser justificado o perdonado por Dios, las buenas obras se verán y la gente dirá verdaderamente, ha sido justificado, ha sido justificada. Pero si tú ves a la persona batallando, si tú ves a la persona coqueteando con el pecado, si tú ves a la persona que de la noche a la mañana ya volvió a caer, pues ahí se necesita revisar la vida de X o Y persona. Tú revisa tu vida. Quizá hoy en este momento no requieres la justificación, quizá sea tu pensamiento. Pero yo te digo delante de Dios, quizá no hoy, quizá no en este momento más bien, pero en los instantes siguientes, los minutos que vienen adelante, las horas que nos alcanzarán más adelante, los días que vendrán y los meses que vienen ya, que corren tan rápido, en uno de esos, Dios te va a llamar a cuentas. Quien quiera que seas tú, como te llames. Aquí vemos que él es exgobernador, fue gobernador, pero el ser hoy ex y haber sido gobernador no le sirve de mucho. El traer X camioneta, el modelo de año, no importa, sencillamente si anduviste a exceso de velocidad, tarde que temprano Dios te va a frenar.
y te va a frenar para pedirte cuentas. No va a ser como el federal que te va a decir, a ver, señor conductor, muéstreme su licencia. Oh, amado, la multa son 3,200 y fracción, multa por exceso de velocidad. Ya si no traes licencia, corralón. Y hay que ver cómo andas más en los papeles. Aquí Dios va a revisar la vida del ser humano con base a sus mandamientos. Todos y cada uno de nosotros seremos pasados por el filtro de los mandamientos. Y en ese filtro que pases tú, Dios va a evaluar tu vida para decir cómo estás. Y acuérdate que a Dios no se le oculta ni se le puede engañar. No hay cosa que esté encubierta delante de Dios. Él conoce lo que hay en el corazón. Él conoce las intenciones, las obras pasadas que tú has cometido, malas o buenas. ¿Podrás ser justificado tú delante de Dios? ¿Podrás ser justificada tú delante de Dios hoy? Porque quizá hoy Dios te llama a cuenta. ¿Cuántas personas hoy pierden la vida? ¿Cuántas personas hoy van a dormir y no van a amanecer con vida? ¿Cuántas personas que están viviendo una vida de afán, llenos de obras de caridad, de misericordia, quizá donaciones, pero su vida no será justificada si no han restituido, si no han pedido perdón con Dios? La justificación es necesaria en todos y cada uno de nosotros. La justificación es importante. Quizás dices ahorita, ¿qué? Estoy en el mundo. Pues sí, pero tarde que temprano llegaremos con Dios para así poder darle cuentas. ¿Y quién te va a justificar? ¿Tus obras? No, amado, el único que puede justificar es Dios, aquel que dio su sangre en la cruz para derramarla y así limpiar cada uno de tus pecados. Dios lo quiere hacer. Dios lo quiere hacer. Pero tú también debes hoy hablar con Dios y decirle, Señor, me he encontrado falto. Hoy he sido puesto en la balanza, Señor, y hallo que mi vida está mal delante de ti, pero Señor, aquí estoy para restituir, para corregir mi vida. Y tú la puedes hoy corregir. Puedes hoy corregir tu vida. Y si no aún, renovar votos, fortalecerte en Dios y decir, Señor, quiero retomar, porque he estado a punto de tirar la toalla. Hoy busca a Dios. Buscar a Jehová entre tanto que puede ser hallado. Buscar a Jehová entre tanto que puede ser hallado. Hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad. Mañana solamente Dios sabe. Las aves ya no cantan, las calles quietas son, los obreros ya descansan, la cosecha ya pasó, los niños y ancianos, todos ellos correrán para recibir a Cristo, su divino Redentor. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta, su rostro le veré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Y felices son las caras de los salvos por la fe, y los presos liberados purifican al gran Rey. Los que sufren, los que
Dice la Biblia que estaban ahí los acusadores. Sin embargo, en ese momento, todos, desde el menor hasta el mayor, tuvieron que marcharse, lejos de pedir perdón a Cristo por venir y tentarlo, lejos de pedir de su misericordia, prefirieron huir, porque sus conciencias los acusaron. Eran hombres que no habían sido justificados por Dios. Pero qué grande es Dios, que la mujer que había sido señalada, la pecadora, la que no podía justificarse ante los hombres ni ante Jesús, aquella que fue hallada en pleno acto de adulterio, estando frente a Dios en esta tierra, le dijo: mujer, ¿dónde están aquellos que te acusaban? Dios mismo ahí la justificó y la perdonó por su pura misericordia. Pero también le dijo: ve y no peques más, no sea que te venga algo peor. Así Dios hoy puede justificar tu vida. Si tú te humillaras, si tú no vienes a justificarte por tus obras, si tú no vas delante de decirle: Señor, esto o aquello, simplemente muéstrate a Dios como eres y pídele perdón. Y así alcanzarás misericordia, porque así es como Pablo se mostró: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? Fue Cristo. Así como apartó y libró a Pablo, también libró a la mujer. Hoy te puede librar a ti. Hoy te puede perdonar. Si tú se lo pides de todo corazón, si confiesas tu pecado y te apartas, Él puede hoy alcanzarte, restaurar y cambiar tu vida, poner los frutos dignos de arrepentimiento. Él puede poner los frutos del Espíritu en tu vida, si tan solo hoy tú le buscares. Él fue hallado de los que no le buscaban, pero hoy viene a tu encuentro. Soy en los carros de fuego, puedo ver la multitud, el sonar de la trompeta marca el fin del pecador. Y si tú te encuentras listo, con el Rey has de orar, escuchar notas sublimes con el coro celestial. A los fieles redimidos su promesa cumplirá, ya por fin su faz yo miro y su voz escucho ya. Siervo fiel y bueno ha sido, y me pide ya el Señor, sobró me ha servido, sobre mucho te pondré. El Rey ya viene, el Rey ya viene, sonará la gran trompeta, su rostro le ve. El Rey ya viene, el Rey ya viene, Jesucristo viene por mí. Es que no hay sentimiento, no hay justificación, no hay pasado, no hay situación adversa, enfermedad, no hay nada que te pueda justificar delante de Dios. No hay pasado, no hay presente. Créelo que no hay sufrimiento, lamento, dolor que haya ocurrido en tu vida que te pueda justificar delante de Dios. No hay testimonio por sí solo que puedas mencionar ante Dios y decir: Señor, necesito ser justificado por esto. El único que puede justificarte es Cristo. Cuando tú vienes a pedir perdón y te arrepientes y crees a su palabra, Él puede justificarte. Señor Jesús, justifica a aquel que te lo pida.
extiende tu misericordia para aquel necesitado. Ayuda al enfermo, Señor. Sana las heridas del corazón y cambia el corazón de piedra por el de carne. Ven a alumbrar su corazón y ven a enderezar sus caminos. Ven a hacer la luz, a traer lucidez y a ponerlo en su juicio cabal. Vuelve la conciencia, esa conciencia cauterizada, ven a habilitarla nuevamente. Ven, Señor, a quitar las vendas, a apartar las tinieblas de sus ojos. Ven a abrir su boca, Señor. Aquellos que te lo pidan, Señor, en el nombre de Jesús. Tú ven, Señor, a hacer esa obra redentora, trayendo esa convicción a través de tu Espíritu y mostrando, Señor, mostrando esa esperanza, esa luz. Muéstrate a ellos, Señor, y que hoy te pueda alcanzar aquel que reconozca su necesidad de ser justificado. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Te damos a ti gracias. Tú dijiste que lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías. Ven a hacer la obra en el corazón de cada presente, en aquel que te lo pida, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos y te damos a ti gracias.